Aquí tengo el MicroQuad TrashCam versión FlySky. Eso quiere decir que cuenta con un receptor FlySky. Este en particular lo adquirí en partes, posteriormente lo armé. El propósito del video es conseguir el bind, el enlace o el vínculo entre el TrashCam y el radiocontrol FlySky modelo FS-i6. Siguiendo los métodos que mencionan los desarrolladores, uno de ellos es haciendo presión en el botón del bind 2 a 3 segundos y posteriormente conectar el cable USB. Y el otro método es entrar en el modo cliente de Betafly e introducir el comando bind rxspi. Vamos a revisar la versión de firmware de este TrashCam. Recordemos que aquí tenemos una Crazy Bee F4 versión FlySky. Entramos a Betafly, específicamente el modo cliente, revisamos la versión. La versión nos dice que es un Betafly 4.0.0 de diciembre del 18 y la controladora una Crazy Bee F4 versión FlySky. Estando aquí entonces vamos a ensayar uno de los métodos que mencionan los desarrolladores, que es el comando bind-rx-spi. Nos dice que el comando es desconocido, pero hay que hacer la salvedad que los mismos desarrolladores mencionan que este método debería funcionar con el firmware más actualizado de la Crazy Bee. Sin embargo, aquí estamos en la versión 2018, diciembre específicamente. Vamos a ensayar entonces el método utilizando el botón de bind y el microcable USB o el microconector USB. También es importante mencionar que como otro requisito hay que tener el protocolo de comunicación adecuado en la en la emisora, que es el que nos va a permitir la comunicación adecuada entre el radiocontrol y el receptor del TrashCam. Vamos a eso. Entonces mencionamos que uno de los requisitos a tener el radiocontrol es el protocolo de comunicación adecuado. ¿Qué hacemos? Entramos en menú, sistema específicamente, seleccionamos, buscamos configuración del receptor. Aquí es importante tener en cuenta que tenemos AF-HDS. Este es el más básico, pero necesitamos la mejor, que es el AF-HDS2A, que no es más que la frecuencia automática de salto. Seleccionamos y guardamos con cancel. Entonces ahí tenemos la mejor o el mejor protocolo de comunicación que vamos a tener entre el radiocontrol y el TrashCam. Y para entrar en modo bind del TrashCam, oprimimos de 2 a 3 segundos el botón y posteriormente conectamos el conector micro USB. Efectivamente entramos en el modo bind del TrashCam. Se hace evidente por el blinqueo rápido de las LED, tanto las blancas como las rojas. Ahora necesitamos entrar en el modo bind de la FlySky. ¿Cómo lo conseguimos? De la siguiente manera. El bind va a estar establecido cuando los LED se queden en estado permanente o sólido. Entonces, ¿qué hacemos? Encendemos la FlySky oprimiendo el botón de bind y encendiendo la radioemisora. Encendemos. Evidentemente ahí tenemos el modo bind conseguido. Vemos que los LED pasaron del parpadeo rápido al estado sólido, ambos, los blancos y los rojos. Entonces aquí tenemos establecida la comunicación entre el TrashCam y la FlySky.
Una vez conseguido el enlace correcto entre la fresca y el trashcan, conectamos con Betaflight, nos vamos al apartado de receptor, verificamos que los canales se activen de manera correcta, roll, izquierda, derecha, pitch, activación del pitch, acelerador, 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 yo. Aquí falta un poco de afinación y lo podemos hacer también de manera directa en el modo cliente de Betaflight y hacerlo de manera más fácil incluso, pero sí es importante tener en cuenta que hay que tener el mapeo AETR134. Dicho esto, vamos a hacer entonces una prueba en el trashcan de activación de sus motores. Desconectamos. Desconectamos, armamos el trashcan. Tenemos activación de cada uno de sus motores.